¿Sabías que una de las reinas más queridas y discretas de Francia tenía raíces polacas? En este vídeo te enseñaré la historia de Maria Leszczyńska, la reina consorte de Francia, una mujer que conquistó el corazón de Luis XV. A pesar de no haber nacido en una familia de gran poder y fortuna, Maria Leszczyńska dejó una huella en Versalles y en la historia de Francia de manera única y sorprendente. Por si no me conoces, soy Roxana, soy polaca y en este canal hablo sobre Polonia. Maria Leszczyńska nació el 23 de junio de 1703 en el castillo de Łańcut en Polonia. Era la hija del rey destronado Stanisław Leszczyński y su esposa Katarzyna Opalińska. Maria vivió en un ambiente marcado por la inestabilidad política y la incertidumbre. Su padre Stanisław Leszczyński había perdido el trono de Polonia, lo que significó que su familia vivió en exilio gran parte de su vida. Esta situación le dio a María una perspectiva única sobre el mundo, comprendió el valor de la humildad y la dignidad. Pero su infancia no fue del todo triste. María creció en un entorno donde se valoraba mucho la educación y la cultura. Desde pequeña mostró un gran interés en la literatura, la música y la religión. Este amor por la cultura sería un sello distintivo de la personalidad cuando más tarde se mudará a la corte de Francia. La vida en el exilio enseñó a María a estar mucho más resiliente y adaptable. Además, María tenía la oportunidad de aprender idiomas, incluyendo el francés. En 1725, cuando María tenía apenas 22 años, su vida dio giro inesperado. Justamente aquel año la corte francesa buscaba una novia para el joven rey Luis XV. Aunque muchos pensaban que eligieran una princesa rica y poderosa, decidieron optar por Maria Leszczyńska. Como veis, su historia de amor no era un cuento de hadas, pero su matrimonio era interesante y lleno de sorpresas. Aunque inicialmente Luis XV no era muy convencido y también un poco distante con Maria Leszczyńska, pronto se dio cuenta que su compañera de vida es muy sensible, humilde y muy inteligente. Y lo que es curioso que a pesar de cambiar el estatus, Maria Leszczyńska nunca cambió su forma de ser. Más bien se adaptó a las circunstancias, lo que le convirtió en una figura muy querida en la corte. Sin embargo, su matrimonio con Luis XV no era exento de los desafíos. El rey tenía una reputación de un hombre que disfrutaba de las distracciones y a menudo tenía relaciones con otras mujeres. María mantuvo su dignidad y aunque muchas veces se sintió herida por las infidelidades de su marido, siempre era una madre amorosa para sus hijos. Maria Leszczyńska y Luis XV tuvieron juntos 10 niños, de los cuales varios murieron en la infancia, y este dolor de la pérdida de los hijos afectó profundamente a la pareja. María también destacó en la corte por su amor a la música y las artes. Contribuyó a la cultura de la época, patrocinando a algunos artistas y compositores, lo que enriqueció mucho la vida cultural de Versalles. Su enfoque en la educación y deseo de ser buena madre y esposa fueron la clave de su éxito como reina. A medida que pasaron los años, Maria Leszczyńska fue una figura estabilizadora en la vida de Luis XV. María le ayudaba a lidiar con los problemas políticos y sociales que afrontaba Francia en ese tiempo. Aparte de sus problemas en el matrimonio, María también tuvo que afrontar la corte francesa. La intriga y los rumores eran parte del día a día en la corte francesa. Pero Maria Leszczyńska era lista y cultivó amistades con varias personas influyentes de la corte francesa. Y todo esto le ayudó a ganar aliados en medio de la rivalidad y la competencia que a menudo caracterizaba a la nobleza. Maria Leszczyńska también fue una persona que se preocupaba mucho por el bienestar de la gente. A pesar de vivir en un palacio lleno de lujos, nunca se olvidó de las personas que sufrían. María también era conocida por su generosidad y por involucrarse en obras de caridad. Gracias por su forma de ser,
María ganó los corazones y el cariño del pueblo francés. Su compasión y su deseo a ayudar a la gente le convirtió en un símbolo de la realeza humana y accesible, un poco como Lady Di polaca. Su influencia no solo se limitó a la cultura y la caridad, pero también María jugó un papel importante en la política francesa. Sus opiniones y consejos eran muy valorados por su esposo Luis XV. Este le permitió influir en decisiones importantes y ser una voz de razón en los tiempos de inestabilidad política en Francia. Es que María Leszczyńska era típica mujer polaca, le gustaba controlar todo. En 1750, María Leszczyńska decide ya retirarse de la corte francesa y se mudó a un castillo a las afueras de París. 13 años después, en la edad de 60 años, María Leszczyńska muere debido a las complicaciones de una enfermedad. Personalmente pienso que María Leszczyńska podría ser un gran ejemplo para todos los inmigrantes, y todo esto por su gran capacidad de integrarse y también acostumbrarse a la cultura totalmente distinta de la suya. Si quieres saber más sobre Polonia, no olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho, y también deja un like a este vídeo o un comentario, y nosotros nos vemos pronto.